El millonario detiene todo al escuchar a un mendigo negro avisar sobre peligro en negociación. Un grito cortó la calma tensa de la oficina más exclusiva en el centro. «¡Tío, corre! ¡Vienen detrás de ti!». La voz desgarrada no era la de un aliado, ni la de un socio. Era la de Kike, un niño de la calle, con la piel oscura, ojos enormes y cuerpo pequeño, corriendo entre las sombras como si la vida misma le ardiera en las manos. Renato Mora estaba parado junto al ventanal que dominaba toda la ciudad. Allí, en su torre de cristal y acero, mandaba sobre imperios, hacía y deshacía fortunas con solo una mirada. Pero ese día, esa mañana soleada en la que los rayos de luz le pegaban directo al rostro, algo se quebró. Sintió un nudo urgente en la garganta, el sonido estridente de las alertas de su celular, la vibración en sus manos, se volvieron irrelevantes ante aquel grito. Movió rápido la cabeza, buscando al niño. Kike apareció del lado oscuro de la sala, sudoroso, con la respiración zen. No es solo para meter miedo, es para acabar contigo. La palabra acabar rebotó en su pecho como un puñetazo seco. En ese instante, todo cambió. El millonario, el hombre seguro, el que nadie había visto vacilar, se sintió pequeño, vulnerable. Mientras la luz dorada del sol se mezclaba con las sombras que ahora danzaban en la oficina, recordó a Clara Méndez. Su Clara, desaparecida hace años, con secretos más oscuros que cualquier negocio en los que Renato se había metido. Su amor perdido, la mujer que había dejado atrás y que llevaba un hijo que él jamás reconoció. Y ese hijo, el mismo que estaba frente a él y le gritaba, era Kike. El suelo parecía temblar bajo sus pies, mientras la realidad lo golpeaba brutal. Kike no era un niño cualquiera. Era la sangre que había evitado, el fruto de una irresponsabilidad tan profunda que ahora se levantaba como un tsunami para arrasarlo todo. La culpa lo hirió, un dolor frío y constante, un peso insoportable que le apretaba a él. Sus manos temblaron. ¿Cuánto había fallado? ¿Cuánto lo habían engañado, manipulado? ¿Había sido él la causa de la desaparición de Clara? Su silencio había condenado a la mujer que amó y a su propio hijo. Pero el reloj no esperaba. Desde las sombras de la ciudad oscura y corrupta, figuras se acercaban con uñas afiladas y miradas tan frías que prometían muerte. La mafia, antiguos socios, gente dispuesta a silenciar cualquier verdad que amenazara sus planes. Renato miró a Kike. No había tiempo para dudas. Tenía que protegerlo, proteger también a Clara, si acaso seguía con vida. No solo era una lucha contra enemigos externos, sino un enfrentamiento interno, una batalla por redimirse y enmendar errores que parecían tan grandes como el mundo mismo. La puerta gigante de la oficina estaba a punto de abrirse. Silencio. La esperanza por un momento chispeó en el aire cargado de tensión. Y justo cuando Renato estaba a punto de dar un paso decisivo, una sombra oscura apareció en el umbral, con una silueta que heló hasta la sangre. Nadie dijo nada. Ni uno solo respiró. ¿Quién era? ¿Un amigo disfrazado o un nuevo enemigo con la daga lista? El destino ya no le daba lugar a dudas. La historia apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La sombra oscura se detuvo en el umbral, inmóvil, como un monolito que prometía desatar el caos en la vida que Renato apenas comenzaba a entender. La figura se acercó, iluminada por la luz de la mañana, y el corazón de Renato se detuvo. Al menos eso le pareció, porque lo que tenía delante no era un enemigo cualquiera. Era Clara, la mujer que había amado y perdido. Su rostro, conocido pero transformado, estaba marcado por el tiempo, las cicatrices de una vida dura, las sombras de secretos que él nunca supo que susurró, su voz temblando, como el eco de un recuerdo perdido. Kaik retrocedió un paso, confundido, mirando a su madre y luego a su padre, como si estuviera ante dos mundos opuestos. Renato sintió que el aire se le escapaba. La culpa, que había cargado durante años, ahora se mezclaba con la incredulidad. «Clara, tú, ¿estás aquí?» No sabía si hablarle o simplemente quedarse en silencio. Se sentía como si estuviera atrapado en una tormenta. «Me han seguido. Me han amenazado». Clara dio un paso más cerca. El brillo en sus ojos era desesperada. «Ahora tú y nuestro hijo están en peligro». Las palabras chocaron en la oficina. Renato sintió que el calor se desvanecía de su cuerpo. ¿Nuestro hijo? Clara, ¿cómo? No hay tiempo para explicaciones largas. Lo que tú creías que había pasado, lo que te dijeron, no fue una simple desaparición. Estoy aquí porque la mafia no se detiene. Y ellos saben de ti, de Kaik, de todo. Las palabras brotaban de su boca como un torrente por el que llevaba años ahogada. Y cada frase necesitaba contexto. Cada silencio gritaba una verdad no dicha. Todo lo que Renato había creído, cada paso que había tomado en su fría vida de empresario, ahora se tambaleaba. Había construido murallas, tanto para protegerse como para esconderse. Clara, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que pensara que te había perdido sin razón? La decepción y la rabia giraban como un torbellino dentro de él. Pero antes de que pudiera procesar, algo crujió detrás de ellos. Una puerta, la misma que había estado cerrando el mundo exterior, se reabrió violentamente. Un grupo de hombres, armados y con miradas feroces, irrumpió. Sus caras una mezcla de furia y venganza. La mafia no había llegado solo por información. Venían por sangre. ¡Al suelo!, gritó uno, y sin pensarlo, Renato se lanzó hacia Kaik, tratando de protegerlo con su cuerpo. El niño gritó, el sonido desgarrador perforando la neblina de confusión. ¡Clara, corre! Renato apenas podía contener el pánico mientras la figura de su exesposa desaparecía entre las sombras en busca de refugio. La había dejado atrás, pero una parte de él ya sabía que ella no podía ser confiable. El caos estalló. Balas crujieron el aire. El sonido era ensordecedor, como una tormenta enloquecida. Renato sintió cómo su vida giraba frente a él, como un tren descarrilado. Todo lo que había creído, toda su vida construida sobre mentiras y tratos turbios, estaba en la cuerda floja. Kaik, su hijo, tenía miedo. Y la pregunta que lo atormentaba se precipitó en su mente. ¿Era este el momento que cambiaría todo? ¿Estaba frente a la verdad o simplemente ahogado en otra mentira? ¿Y Clara? ¿Era salvación o condena?
El caos continuó, pero en medio del terror, las palabras de Clara resonaron en su mente. La mafia no se detiene. Las sombras amenazadoras avanzaban, y Renato se dio cuenta de algo devastador. El peligro era mucho más que una persecución. Era su propia historia, tejida de secretos y traiciones que lo llevaban a esta encrucijada. La vida que había construido se desmoronaba, y las culpabilidades flotaban como una nube oscura. El verdadero enemigo, quizás, se escondía más cerca de lo que nunca imaginó. Y la única pregunta que resonaba era: ¿podría salvar a su hijo antes de que las sombras lo consumieran todo? El caos estalló. Balas crujieron el aire. El sonido era ensordecedor, como una tormenta enloquecida. Renato sintió como su vida giraba frente a él, como un tren descarrilado. Kike gritaba, su voz en el clamor de la confusión, y Renato se lanzó hacia él, tratando de protegerlo con su cuerpo. La adrenalina le susurraba en la cabeza: «Protege a tu hijo. Hazlo ahora». «¿Dónde estás, Clara?», pensó. Pero no había tiempo. Los hombres armados se abalanzaban, y el instinto de sobrevivencia se apoderó de Renato más que la razón. «¡Al suelo!», gritó uno, mientras otro disparaba al azar. El temblor en las manos de Renato no era solo miedo, era pánico puro. De pronto, Clara apareció como un destello, emergiendo de las sombras. Tenía una pistola en la mano. «¡Atrás!», ordenó, y apuntó a los hombres. Sus ojos estaban llenos de determinación. Renato se quedó helado. ¿Era posible que ella tuviera una salida? Pero antes de que pudiera procesar, los hombres comenzaron a retroceder, sus miradas reflejando la sorpresa. Algunos alzaron las manos, como si el poder de una madre pudiera detener la balacera. En su mente solo resonaba una pregunta: ¿qué demonios está pasando? El silencio que siguió duró un segundo. Y entonces todo cambió de nuevo. Una explosión desgarró el aire, haciendo temblar los cristales a su alrededor. El estallido vino de la calle. Como un trueno, arrancó la calma durante un parpadeo, antes de que una ola de polvo y fragmentos de concreto estallara hacia su oficina. Renato se cubrió con su cuerpo, pero el aire se llenó de humo y gritos. La explosión había sido estratégica, como si tuviera un único propósito: abrir un camino. Cuando el polvo se asentó, la figura de una mujer se hizo visible. «¿Qué haces aquí, Aina?», Clara preguntó, la ira mezclada con incredulidad. «Estás metiendo a nuestro hijo en esto». Aina se movió con furia. «La mafia no es un juego. Él es parte de esto porque tú lo decidiste». Renato miraba, perdido entre lágrimas y confusión. Kike temblaba a su lado, y las palabras de Aina le golpearon con fuerza. «¿Parte de esto? ¿De qué estás hablando?». Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando este momento, Aina dio un paso hacia adelante y reveló un secreto que podría destruirlo todo. «Renato, no solo tú has estado escondiendo cosas. El niño no es solo tu hijo, es hijo de ambos. Pero su verdadero padre soy yo». Silencio. La revelación hizo eco en la oficina, atravesando la confusión como un rayo. «¿Qué? ¿Eso no puede ser?». Renato sintió como si el mundo girara a su alrededor. Todo lo que había creído se desmoronaba. En un instante, el amor, el dolor, la culpa, todo se volvió borroso. «Clara, explícalo». Su voz tembló. La mirada de su exesposa era una tormenta de emociones incontroladas. «No puedo, no podemos», decía Clara, luchando por encontrar las palabras. «No es el momento». Pero los hombres de la mafia no daban tregua. Ya se recuperaban del asombro, avanzando con una determinación fría. Había que actuar.
tenía que llegar hasta el fondo de esta traición. Kaik miró a su madre, confuso, ansioso, y sintió que el peso de la verdad lo aplastaba. Las balas comenzaron a volar de nuevo. La batalla entre la familia y el destino se había intensificado. Fue entonces cuando Renato comprendió que lo que estaba en juego era más que su vida o la de su hijo. Era un enfrentamiento por el alma de todos ellos. Y mientras el tiempo se evaporaba, el eco de palabras no pronunciadas llenaba el aire. ¿Qué secretos más escondían? El caos de su vida apenas comenzaba, y la respuesta flotaba en la tensión del momento. El amor puede ser redentor, pero también puede ser devastador. El caos estalló. Balas crujieron el aire. El sonido era ensordecedor, como una tormenta enloquecida. Renato sintió cómo su vida giraba frente a él, como un tren descarrilado. Kaik gritaba, su voz en el clamor de la confusión, y Renato se lanzó hacia él, tratando de protegerlo con su cuerpo. La adrenalina le susurraba en la cabeza. «Protege a tu hijo. Hazlo ahora». «¿Dónde estás, Clara?», pensó. Pero no había tiempo. Los hombres armados se abalanzaban, y el instinto de sobrevivencia se apoderó de Renato más que la razón. «¡Al suelo!», gritó uno, mientras otro disparaba al azar. El temblor en las manos de Renato no era solo miedo, era pánico puro. De pronto, Clara apareció como un destello, emergiendo de las sombras. Tenía una pistola en la mano. «¡Atrás!», ordenó, y apuntó a los hombres. Sus ojos estaban llenos de determinación. Renato se quedó helado. ¿Era posible que ella tuviera una salida? Pero antes de que pudiera procesar, los hombres comenzaron a retroceder, sus miradas reflejando la sorpresa. Algunos alzaron las manos, como si el poder de una madre pudiera detener la balacera. En su mente solo resonaba una pregunta. ¿Qué demonios está pasando? El silencio que siguió duró un segundo. Y entonces todo cambió de nuevo. Una explosión desgarró el aire, haciendo temblar los cristales a su alrededor. El estallido vino de la calle. Como un trueno, arrancó la calma durante un parpadeo, antes de que una ola de polvo y fragmentos de concreto estallara hacia su oficina. Renato se cubrió con su cuerpo, pero el aire se llenó de humo y gritos. La explosión había sido estratégica, como si tuviera un único propósito: abrir un camino. Cuando el polvo se asentó, la figura de una mujer se hizo visible entre las llamas y el caos. Era Aina, la madre de Clara. Justo ahí, con el cabello al viento y las cenizas danzando como fantasmas a su alrededor, empujaba la puerta que había quedado abierta. «¡Clara!», gritó. El mundo se detuvo un instante. La mirada de ambas mujeres, llena de historia y resentimiento, se encontró. Era un enfrentamiento entre pasado y presente, entre secretos y traiciones desgastadas. «¿Qué haces aquí, Aina?», Clara preguntó, la ira mezclada con incredulidad. «¿Estás metiendo a nuestro hijo en esto?». Aina se movió con furia. «La mafia no es un juego. Él es parte de esto porque tú lo decidiste». Renato miraba, perdido entre lágrimas y confusión. Kaik temblaba a su lado, y las palabras de Aina le golpearon con fuerza. «¿Parte de esto? ¿De qué estás hablando?». Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando este momento, Aina dio un paso hacia adelante y reveló un secreto que podría destruirlo todo. «Renato, no solo tú has estado escondiendo cosas. El niño no es solo tu hijo, es hijo de ambos».
pero su verdadero padre soy yo. Silencio. La revelación hizo eco en la oficina, atravesando la confusión como un rayo. ¿Qué? Eso no puede ser. Renato sintió como si el mundo girara a su alrededor. Todo lo que había creído se desmoronaba. En un instante, el amor, el dolor, la culpa, todo se volvió borroso. Clara, explícalo. Su voz tembló. La mirada de su exesposa era una tormenta de emociones incontroladas. No puedo, no podemos, decía Clara, luchando por encontrar las palabras. No es el momento. Pero los hombres de la mafia no daban tregua. Ya se recuperaban del asombro, avanzando con una determinación fría. Había que actuar. Tenía que llegar hasta el fondo de esta traición. Caïk miró a su madre, confuso, ansioso, y sintió que el peso de la verdad lo aplastaba. Las balas comenzaron a volar de nuevo. La batalla entre la familia y el destino se había intensificado. Fue entonces cuando Renato comprendió algo devastador. Aina, la madre de Clara, había estado manipulando todo desde las sombras, esperando el momento oportuno para entrar. En un giro brutal, Aina sonrió y sus ojos brillaron con un rayo de locura. Todo fue un plan, Renato. Cada paso, cada decisión, estaba diseñando un camino directo hasta aquí, hasta este momento. ¿Qué planeas? Renato sintió el horror crecer dentro de él. Lo que se necesita. Ahora, yo tengo el control, porque esta mafia no solo está contigo, está con nosotros. Somos más fuertes juntos, Renato, más de lo que jamás imaginaste. El eco de sus palabras resonó, y el aire se volvió pesado, como si todo había cambiado de la noche a la mañana. Los hombres de la mafia sonrieron, sabiendo que la traición era más profunda de lo que todos pensaban. Renato sintió que su corazón se detenía. Todo lo que había hecho, sus intentos de proteger a Caïk, todo salía de control. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente su enemigo? Aina, Clara o incluso él mismo. Las balas volvieron a volar y la lucha apenas comenzaba. Pero en medio del caos, el verdadero peligro había revelado su forma. Y las sombras ya no eran solo un reflejo de la mafia, sino de su propia familia. En ese instante, la lealtad se tornó en una tormenta. Y Renato supo que la verdad era solo el inicio de una tragedia aún mayor. El caos estalló. Balas crujieron el aire. El sonido era ensordecedor. Renato, atrapado en la tormenta, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «¡Protege a Caïk!», gritaba su mente, mientras la confusión giraba como un torbellino. Clara, con la pistola en mano, había revelado una nueva faceta de su vida. La promesa de regresar a un pasado perdido se enfrentaba ahora a la dura verdad que anidaba entre ellos. Cada golpe de las balas era un latido de su corazón, una advertencia de que el tiempo se acababa. Las sombras de la mafia se arrastraban. Un hombre se acercaba de nuevo, su rostro una máscara de furia. La pistola de Clara temblaba en su mano. Renato miró a Caïk, asustado, buscando en los ojos de su hijo un rayo de cordura, en medio de la locura. «¡Al suelo!», gritó uno de los matones, pero ya era tarde. El instante decisivo se había hecho añicos, y el destino comenzaba a tomar forma en el aire denso de pólvora. De repente, un ruido sordo atravesó la oficina. Era una explosión vibrante y feroz. Los cristales estallaron y el eco resonó por toda la habitación. Renato se cubrió instintivamente, pero lo que siguió fue algo que jamás esperó. Una enorme figura se lanzó entre el humo, llevando consigo el caos. Era Erika, la hermana de Clara. ¿Qué hacía ella aquí?
Su llegada había sido un punto de inflexión, un torrente que desbordaba las aguas tranquilas de su realidad. Sin embargo, lo que Erika traía no era una simple advertencia. Tenía un teléfono en la mano y cuando lo levantó, el rostro de Renato se heló. «¿Por qué no me dijiste, Clara? ¡Tú lo sabías!», gritó Erika, cada palabra convergiendo en un grito interno que desgarraba el ambiente tenso. «¿De qué hablas?», preguntó Renato, sintiendo el sudor frío descender por su espalda. ¿Qué más tenía que saber? ¿Qué más había escondido Clara? El silencio se hizo pesado mientras Erika, en una mezcla de desesperación y rabia, levantó su teléfono. En la pantalla, una foto reveló la verdad. Era una imagen de Clara, con un hombre, un rostro conocido, pero que había permanecido oculto. Renato se sintió como si le dieran una puñalada. «Ese es Fernando, el jefe de la mafia». La voz de Erika se quebró. «El hombre con el que tú tenías tratos. Clara, esto es tu culpa. Te uniste a ellos». El horror se apoderó de Renato. Cada verdad no dicha acumulada en su mente explotó. Ahorita el puzzle se armaba, y cada pieza era más oscura que la anterior. ¿Qué? ¡No puede ser! Se oyó su voz en un grito ahogado. Las balas seguían volando, pero su mente estaba atrapada en el torbellino. Clara miró a su hermana, y en ese momento todo se detuvo. Era como si los ruidos del caos se ahogaran en el río de su historia. Las miradas se enfrentaron, revelando un pasado que jamás había sido olvidado. Los hombres armados observaban, sabiendo que la tensión estaba a punto de estallar. «No es solo eso», continuó Erika. «En realidad, nuestro padre es parte de esto también». Las palabras ondearon en el aire como una bomba. Renato sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? Clara le sostuvo la mirada a Renato, y en sus ojos había un mar de emociones. «Yo nunca quise que fuera así», susurró. Pero ya no había vuelta atrás. «Dame el dinero y todos podemos salir de esto juntos», gritaron los hombres. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, el alma de Renato se desgarraba. Las lealtades se erosionaban y las traiciones comenzaban a apoderarse de su vida entera. En medio de todo, Kike, su hijo, miraba perplejo. «Papá, ¿por qué todos están gritando?». Su voz, un susurro en el estruendo, desnudó la fragilidad de la situación. La verdad era como una losa que aplastaba sus corazones. Renato sabía que todo se despedazaba, pero había algo más. Aina, la madre de Clara, estaba ahí, oculta en las sombras, sonriendo. Con su rostro serio, levantó una mano, señalando hacia una puerta trasera. La salida estaba cerca, pero el camino estaba lleno de engaños. La batalla estaba a punto de comenzar, y con cada respiración, la línea entre amigos y enemigos se diluía. «No podemos quedarnos aquí. Hay que salir ahora», dijo Renato, su voz firme contra la tormenta. Pero antes de avanzar, un estruendo las hizo girar. Una figura emergió de la penumbra, y el shock recorrió sus cuerpos. Era Fernando, con una sonrisa gélida, su mirada fija en Clara. «Bienvenida a casa, amor. La verdadera historia apenas comienza». Las palabras lo desencadenaron todo. Los lazos se severaron. Las verdades ocultas eran como espejos rotos, reflejando realidades que nunca imaginaron. La batalla por sus vidas comenzaba, y el eco de la traición resonaba por todas partes. Cada segundo estaba cargado de promesas de dolor y descubrimientos que cambiarían todo. La pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y quién sobreviviría para enfrentarlo?
El aire se volvió denso, cargado de silencio y tensión. Fernando, de pie en medio del caos, sonrió como si tuviera un poder oculto. «Bienvenida a casa, amor», repetía su voz, pero ya no sonaba como el hombre que Clara había conocido. Había cambiado. Su mirada era fría, calculadora. La atmósfera se llenó de un miedo palpable, desgarrador. Renato sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Clara, ¿qué significa todo esto?» La incredulidad en su voz era un reflejo de la agitación interna que lo ahogaba. Kike, a su lado, registraba cada expresión, cada intercambio. El niño no entendía totalmente lo que ocurría, pero el temor era claro en sus ojos. La tensión aumentaba. «Esto no es solo un juego de poder, Renato. Esto es una familia», dijo Fernando. «Y tú has estado del lado equivocado desde el principio». La acusación resonó en la oficina, más directa que cualquier disparo. «¿Familia? ¿Qué estás diciendo?» La cabeza de Renato daba vueltas. Todo parecía una trampa, un laberinto del que no podía salir. Pero antes de que Fernando pudiera responder, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. La policía tuvieron suerte al llegar justo en el momento más crítico. El caos se encendió. Sus preocupaciones se arremolinaron en un torbellino de adrenalina. La explosión que había temblado el suelo había alertado a alguien, y ahora las luces azules y rojas se reflejaban en los cristales, iluminando la oscuridad que había llenado la habitación. «¡Rápido! ¡Necesitamos escapar!», ordenó Fernando, y sus hombres movieron sus armas, listos para reaccionar. Pero en ese instante un grito desgarrador rasgó el aire. Era Erika, y su voz temblaba. «¡Detente, Clara! ¡No puedes seguir con esto!». A todos se les heló la sangre. Erika tenía algo en sus manos. Un documento. «¡Tienes que ver esto!». Clara frunció el ceño mientras Erika se acercaba. A su lado, un brillo de determinación. «Esto no te pertenece a ti. Es una traición», dijo Erika, con la voz fuerte, y en su mano la verdad brillaba. «No es solo un papel, es una declaración de paternidad. Eres la madre de Kike, pero tienes otra familia». Las palabras atravesaron la sala como un rayo. Todos se quedaron paralizados, absorbidos por la revelación. ¿Qué? Clara dio un paso atrás, como si la noticia la golpeara. «¿De qué estás hablando?». Erika, en medio del caos, comenzó a explicar. «El niño no solo eres tú su madre, Clara. Eres parte de un acuerdo que llevamos años cuidando. La mafia no solo te buscaba a ti. Querían a Kike porque también es parte de este negocio». La revelación le dio a Renato un giro aún peor. ¿Acaso él es parte de esto?, pensó. La idea era insoportable. Eres su madre, pero a la vez estás atada a Fernando. En ese instante, un caos completo estalló. La policía irrumpió en la oficina. Gritos de órdenes resonaron, y las balas comenzaron a volar nuevamente. La sala se convirtió en un campo de batalla, donde cada uno luchaba por proteger lo que más amaba. «¡Al suelo!». «¡Manos en alto!», gritaron los oficiales, pero nadie prestó atención. La lucha continuaba. Se abrían paso entre el polvo, las balas, los gritos. En medio de todo esto, Clara miró a Renato. «No puedes dejar que se lo lleven. Tengo que proteger a Kike». Pero su voz hecha añicos se perdía entre la balacera. Fernando, viendo la emboscada, sonrió con malicia. «Mira, Clara,
Las cosas no siempre son lo que parecen. Mientras lo decía, tomó a Erika del brazo y ella gritó. La traición de su propia hermana la golpeó. ¿Qué hiciste? Clara gritó. Pero las preguntas quedaban sin respuesta en el aire revuelto. Y en el clímax del caos, un grito escalofriante explotó en la habitación. Kaik, corriendo hacia su madre, fue empujado a un lado por la confusión. ¡Papá!, gritó, el terror reflejándose en sus ojos. Renato sintió que el corazón se le detenía. ¡No! El horror lo consumió, y en un instante el mundo de Renato se volvió un abismo de oscuridad. La pregunta que resonaba era simple, pero aterradora. ¿Podría salvar a su hijo antes de que las sombras los consumieran a todos? La atmósfera se sofocó. Los gritos de Kaik reverberaban en la mente de Renato como un eco desgarrador. ¡Papá!, resonó en el aire, justo cuando Fernando se acercó, su sonrisa oscura mostrando que disfrutaba de la confusión, el sufrimiento entrelazado con su ambición. «Es un hombre perdido, Renato», le dijo con voz fría. «Tu familia no cuenta aquí. Esto es un negocio y te estás interponiendo». Renato sintió que el tiempo se detenía. Las balas volaban, la policía estaba a la vuelta de la esquina, pero todo se volvió borroso por las palabras de Fernando. ¿Te crees libre? El laugh despectivo de Fernando llenó el espacio. Tu vida es un hilo que ahora puedo cortar. Los hombres de la mafia se moverían pronto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Kaik miraba confundido, con los ojos llenos de miedo. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, pero la confusión solo sumaba al caos. Antes de que Renato pudiera reaccionar, un estruendo golpeó la puerta. Una figura emergió del humo, empujando a la mafia hacia atrás, y el corazón de Renato se detuvo. «¡Alto!», gritó una mujer, su voz resonando con autoridad. Era Clara, con una pistola levantada. «¡Suéltalo, Fernando!». El aire cambió. Clara no era solo la madre de Kaik, era una fuerza poderosa y decidida. La rabia se dibujaba en su rostro. Sus ojos ardían con fuego. Pero tan pronto como su figura se alzó, otra sombra se formó detrás de ella. «¡Clara!», dijo una voz conocida, el horror congelando a todos. Era Aina, con la mirada feroz y una intención profunda. «Estás en peligro y te estás aliando con el enemigo». El tiempo se congeló y una revelación desgarradora emergió. «¿Qué estás haciendo, Aina?». Clara retrocedió, el pánico grabado en su rostro. «Estoy aquí para salvarte, Clara», gritó Aina. «Tú no eres quien piensas, ni tú ni tu hijo». Las palabras salieron de su boca como dagas, y cada una atravesó el corazón de Renato. El verdadero padre de Kaik no es Renato, es Fernando. El asombro llenó la habitación. El aire se volvió pesado y la confusión se convirtió en caos. «¿Qué?», murmuró Renato, sintiendo que la arena se deslizaba entre sus dedos. La mirada de Clara, antes decidida, ahora se fracturó, haciéndose añicos con la revelación. «¿Es eso verdad?». Clara se volvió hacia Fernando, su voz temblorosa, pero él solo sonrió, como un depredador que finalmente logra capturar a su presa. «Es el secreto que siempre guardamos. Kaik es nuestro hijo, no de Renato». El suelo se desvaneció por un instante. Renato sintió que su mundo se desmoronaba. Cada lealtad, cada sacrificio,
todo había sido en vano. No podía ser cierto. Se tambaleó, su mente abrumada por el dolor. Los hombres de la mafia, viendo la confusión y la debilidad en la sala, lanzaron miradas de aprobación, disfrutando el caos. Las balas podían volar, pero el verdadero peligro había revelado su rostro, y era un rostro familiar. Antes de que Renato pudiera reaccionar, un segundo estallido resonó en la oficina. La puerta fue arrasada por una explosión repentina, enviando a todos volando. El polvo y los fragmentos llenaron el aire, y, en medio de todo, una figura emergió dando un paso hacia adelante. Era Erika, la hermana de Clara, con una explosión de balas escupiendo de su arma. «¡Nadie se mueve!», gritó. La sala se llenó de confusión y dolor, pero su llegada trajo un vuelco. Clara estaba buscando pruebas que demostrarían quién realmente eres. «¡Detente!», gritó Clara, pero las palabras se desvanecieron en el aire ensordecedor. «Lo que te dije antes no era una mentira. Tu pasado te persigue. Debes abrir los ojos». La verdad intensificó el caos. A medida que cada revelación caía, la realidad de la familia se tornaba en polvo. Cada uno luchando por descubrir qué tan lejos podrían llegar para protegerse. Las lealtades se retorcían y el amor se veía ensombrecido por los secretos. Renato, caído entre los escombros, entendió algo desgarrador. Este no era solo un viaje por la redención. Cada uno de ellos estaba atrapado en el juego, donde su historia se entrelazaba como un hilo sobre el abismo. La pregunta que quedaba colgando era simple, pero profunda. ¿Podrían, incluso en la traición y la oscuridad, salvar a Kayk antes de que todo se estrellara en el abismo? Las balas seguían volando y la tensión parecía un hilo frágil a punto de romperse. Renato observaba con impotencia cómo Clara apuntaba a Fernando, su rostro lleno de determin. «¡Suéltalo, Fernando!», gritó con un fuego que ardía en su pecho. La situación se tornaba cada vez más caótica, y Kayk, asustado, buscaba refugio detrás de su padre. Pero el tiempo parecía volar, y en medio del torbellino, Erika apareció como un relámpago, interrumpiendo el intercambio tenso entre Clara y Fernando. «¡Detente!», exclamó, su voz resonando con urgencia. Pero lo que tenía que decir atrapó a todos en silencio. Levantó el teléfono, mostrando un video que hacía eco de la verdad más oscura. «¡Mira esto, Clara!». Renato sintió que el mundo se desvanecía ante sus ojos, mientras las imágenes en la pantalla mostraban a Clara y Fernando, juntos, riéndose en un festín lujoso. «Esto no es un juego, siempre fue un plan», dijo Erika con pánico reflejado en su rostro. «Tú siempre estuviste en el medio de esto, Clara. La mafia no solo está usando a Kayk, son parte de esto porque tú lo decidiste». Las palabras de Erika rompieron la tensión como un cristal que estalla. Clara, tambaleándose, no podía procesar lo que acababa de escuchar. «¡Pero no puede ser!». Su voz tiembla en incredulidad, pero Fernando miraba a Erika con una sonrisa de satisfacción. «Lo peor está por venir», dijo Fernando, su tono casi burlón. «El niño no es solo un peón. Es la clave de todo lo que hemos estado buscando». La revelación golpeó a Renato como un puño en el estómago. ¿Qué significaba eso? Se volcó hacia Kayk, cuyos ojos grandes y asustados lo miraban, buscando respuestas que su padre no puede ofrecer. El niño no entendía, pero su miedo era palpable. «¿A qué te refieres?», preguntó Renato, su voz llena de desesperación y miedo.
Las piezas del rompecabezas estaban tan distantes. ¡Dímelo! La ansiedad crecía en su pecho como un fuego incontrolable. Justo en ese momento, un golpe brutal resonó en la puerta. La policía, escuchando el caos, irrumpe y grita órdenes. Pero cada uno de ellos estaba atrapado en su propio universo de revelaciones. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando una figura conocida came corriendo desde el fondo de la sala. Era Clara, que sin pensar se colocó frente a Kayk. ¡No!, gritó, su voz cargada de urgencia y amor. Pero en ese instante, algo más llamativo ocurrió. Una explosión retumbó en el edificio y los cimientos temblaban. La policía ya estaba dentro, pero la mafia sabía cómo salir de este juego. De repente, una lluvia de balas se desató y el mundo de todos giró. Un cuerpo cayó al suelo. Era Erika, impactada. Clara gritó: ¡No, Erika! Las lágrimas brotaron y en un instante todo el mundo se congeló. La confusión se convirtió en horror. No, por favor, era el grito desgarrador que perforaba el corazón de Renato. «No es el momento de llorar», Fernando dijo de una manera fría, como si no le importara en absoluto. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo aún más fuerte. De la oscuridad emergió otra figura, Aina, la madre de Clara, sosteniendo un documento en sus manos. «¡Atrás, todos!», gritó, mostrando un papel. «Hay algo que todos deben saber». Cada mirada se centró en ella mientras el caos se multiplicaba. Este documento es una prueba de que la mafia no solo está relacionada por ustedes. Ellos conocen el secreto de todos. Las palabras de Aina revelaron la realidad oscura que había estado en juego. ¿Qué has hecho?, preguntó Clara, sintiendo que la batalla interna se intensificaba. Pero la verdad que Aina sostenía en sus manos se convirtió en un destello de posibilidades. El ambiente era un campo de batalla emocional. Las lealtades cambiaban en un abrir y cerrar de ojos. Era un rompecabezas gigantesco que los atrapaba a todos. Y mientras el polvo de la explosión se asentaba, el ambiente indudablemente cargado de tensión, la pregunta quedó latente en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? La realidad giraba y las respuestas se desdibujaban. Con el corazón retumbando y el terror acechando, todos en la habitación comprendieron la profundidad de sus traiciones y secretos. Pero en medio de la confusión y el dolor, una nueva pregunta surgió. ¿Podrían realmente escapar? ¿O todo lo que conocían estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes? El aire se volvió denso, cargado de silencio y tensión. Fernando, de pie en medio del caos, sonrió como si tuviera un poder oculto. «Bien», repetía su voz, pero ya no sonaba como el hombre que Clara había conocido. Había cambiado. Su mirada era fría, calculadora. La atmósfera se llenó de un miedo palpable, desgarrador. Renate sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Clara, ¿qué significa todo esto?». La incredulidad en su voz era un reflejo de la agitación interna que lo ahogaba. Kayk, asustado, buscaba refugio detrás de su padre. Las imágenes en el teléfono de Erika retumbaban en su cabeza. Cada palabra era un disparo que martillaba su mente. «Esto no es solo un juego de poder, Renato. Esto es una familia», dijo Fernando. Su sonrisa se ensanchó. «Y tú has estado del lado equivocado desde el principio». La acusación resonó en la oficina, más directa que cualquier disparo.
¿Familia? ¿Qué estás diciendo? Renato sentía que el tiempo se desvanecía. Las conexiones se rompían, se desgastaban y cada frase lanzada era como un cuchillo. En medio de la tensión y el ruido, una explosión retumbó. La policía había llegado y la presión aumentaba. Las balas podían volar, pero el verdadero peligro reveló su rostro. Fernando. Ahora todo se pone interesante, dijo Fernando, mientras señalaba a los hombres de la mafia para que se prepararan. Traigan al niño. Necesitamos cerrar esta puerta de una vez por todas. Aléjate de mi hijo, gritó Clara, con la pistola en la mano. Sus ojos ardían con fuego. Pero todo se detuvo cuando Erika levantó el teléfono nuevamente. ¡No, Clara! ¡Tienes que ver esto! Todo el ruido se extinguió. La imagen en la pantalla reveló algo que dejó a todos helados. La imagen mostraba a Clara en el mismo festín, pero no estaba sola. A su lado, sonriendo, estaba el padre de Renato, el hombre que creían muerto hacía años. ¡No! Renato sintió cómo se le helaba la sangre. ¡Esto no puede ser! ¡Es una trampa! Todos, incluso Fernando, quedaron paralizados al ver la imagen. Pero Erika, con su voz quebrada, continuó. Estás en un juego que no comprendes. Él no solo ha estado negociando con la mafia. Tú formabas parte del mismo plan desde el principio. ¿Qué estás diciendo? Clara, confundida, dio un paso hacia atrás, desmoronándose ante la revelación. Renato sintió el nudo en su garganta. Tú sabías todo esto y nunca dijiste nada. ¿Por qué? ¿Por qué ocultaste esto? ¡Nos han estado manipulando! Las palabras salieron como un grito, llenas de rabia y dolor. La locura de su vida estallaba frente a él, y su corazón se desmoronaba. Clara miró a Fernando, buscando respuestas, pero él solo sonrió, complacido. «Tengo todo lo que necesito», dijo, y entonces, como en un movimiento coreografiado, los hombres de la mafia rodearon a Clara y Kike. «¡No se lo lleven! ¡Es mi hijo!», gritó Renato, siendo un eco de desesperación. Las balas comenzaron a volar de nuevo. El caos se volvió absoluto. Kike gritaba aterrorizado, y Renato se lanzó hacia él, tratando de protegerlo con su cuerpo. Sin embargo, en medio del caos, una sombra se deslizó detrás de Fernando. Era una mujer, Aina, con ojos llenos de determinación. Apuntó hacia él y disparó. El impacto fue brutal, no solo para Fernando, sino también para Clara, que se quedó paralizada viendo el espectáculo desplegarse. «Ahora, quítate de en medio», Aina gritó. «Todo esto debe terminar aquí. Las revelaciones, las traiciones, cada conexión, cada engaño se desmoronaron con el siguiente eco del disparo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la policía irrumpió a la sala. Y entre los oficiales apareció un hombre conocido, uno que Renato nunca creyó que volvería a ver. «¿Papá?». La palabra salió de los labios de Kike, resonando en la oficina como thunder. Todo el mundo miró con asombro, incluyendo a Renato. Él estaba allí, el hombre del que todos habían escuchado, el que había permanecido oculto bajo las sombras. La verdad se desnudó dolorosamente. No solo Fernando había manipulado todo, sino que el mismo padre de Renato había estado detrás de esto. «Todo fue parte del plan para derribar a la mafia», dijo el hombre. «Debemos terminar esto juntos». Cada uno de ellos se quedó paralizado. El aire cortante llenaba la habitación. Nadie sabía qué hacer. Las lealtades estaban retorcidas en un nudo imposible. Cada sentimiento de traición y dolor crudo llenaba el espacio.
¿Podrían incluso con toda la confusión y el caos encontrar una salida? ¿O había algo más en juego que jamás podrían imaginar? La historia apenas comenzaba. El caos se había desatado por completo. Renato miraba atónito cómo Aina se enfrentaba a Fernando. Cada palabra un eco de traición. La atmósfera era un campo de batalla emocional. Cada uno de ellos luchaba no solo por su vida, sino por la verdad que estaban dejando a su paso. ¿Qué más oculta la familia Aina?, preguntó Renato, su voz intensa, buscando respuestas en un mar de confusión. Fernando sonreía con desdén. ¿De verdad crees que esto es todo, Renato? Tienes mucho más que perder de lo que imaginas. El tiempo parecía estirarse y encogerse a la vez. Las voces se mezclaban, los gritos de Kaik resonaban en sus oídos, y Clara, entre lágrimas, notó el miedo reflejado en los ojos de su hijo. «¡No, Kaik! ¡Todo estará bien!», gritó. Pero su propio corazón estaba a punto de desbordarse. Sabía que el pequeño podía caer en el abismo de la violencia que los rodeaba. Justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, entró la policía, armada, formando un cerco alrededor de la escena. «¡Alto! ¡Tiren sus armas!», gritaron, y los hombres de Fernando se paralizaron. La situación había alcanzado su punto crítico. El silencio se hizo pesado. Clara miró a Renato, el dolor de años de secretos llenando el espacio entre ellos. «Lo siento, Renato, lo siento por todo». Sus palabras fueron como una chispa en la oscuridad. «No hay tiempo para lamentaciones. Debemos salir de aquí», exclamó Renato, viendo la oportunidad brillar en medio del caos. Kaik, pequeño y asustado, se aferraba a su padre, buscando una señal de que todo terminaría bien. «¿Qué hacemos?», preguntó Erika, aún intentando asimilar la información. Pero Aina se adelantó, su rostro decidido. «Hay una salida trasera. Nos llevará a la azotea. Desde allí podemos escapar». Sin más preámbulos, todos se lanzaron hacia la salida, atravesando el escenario destruido de la oficina. La confusión reinaba, mientras las balas seguían resonando. Los oficiales gritaban, y el sonido de la sirena se extendía por doquier. Al salir a la azotea, la brisa fresca parecía un aliento de esperanza. Renato miró hacia el horizonte y vio a su padre. Su corazón se debatía entre el pasado y el presente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Kaik. Su voz suave contrastaba con el tumulto. «¿Lo hemos logrado?». La mirada de Renato se suavizó al ver la pureza en los ojos de su hijo. «Sí, hijo, lo hemos logrado, por ahora». Una sombra de preocupación se apoderó de él. La batalla por sus vidas había dejado cicatrices profundas, y las sombras del pasado no eran fáciles de borrar. En ese instante, Aina se acercó a Clara. «Lo que hemos escondido será nuestra carga, pero debemos asumirlo juntas. ¿Está bien?». Clara, aún tambaleándose por el dolor, asintió lentamente. Había un atisbo de unidad en ese momento, algo que podría terminar con el ciclo de traición. Mientras la policía aseguraba el perímetro, Renato supo que esta era la última oportunidad de un nuevo comienzo. «No podemos seguir así. Debemos enfrentar lo que venga, juntos». Las palabras resonaron, un eco de promesa que aún debía cumplirse. La mañana se llenó de un sol brillante que parecía abrir nuevas posibilidades. Pero en el fondo, Renato sabía que aún quedaban preguntas flotando, secretos no resueltos que podía enfrentar en cualquier instante. «Todo esto no ha terminado», murmuró, mientras miraba a su familia. La visión de su hijo abrazado a Clara parecía un faro en la distancia.
Siempre estaré aquí para protegerte, dijo, refiriéndose a Kike, pero también a Clara y a Erika. Todo había cambiado, pero el amor podría ser la salvación. Y en el preciso los rostros de todos palidecieron ante la realidad. La historia de la familia Moura no terminaría así. La verdadera batalla apenas comenzaba. La vida podría ser un laberinto oscuro, pero el amor era un hilo que todavía los unía. Oye, antes de cerrar este capítulo, especialmente después de todo lo que acabas de experimentar, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudarme en grande. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué piensas que pasará después? Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad increíble. No esperes ni un segundo más.